de Bonafini. Para mí fue una hermana, una amiga, una compañera. No sé por qué la vida nos juntó, pero nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Juan Martín Ramos Padilla. Esa placa que vamos a descubrir con el nombre de Chicha Mariani no es algo decorativo, pero es la asunción de un compromiso de defender las causas populares. Radio Caput. Hable bajo pero hable, no se case. Esas cosas. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Nosotros, los otros. Un espacio de resistencia contra la discriminación, la xenofobia y la desigualdad. Si las palabras migran su significado, si nos exilian en nuestra propia casa, si la piel rechaza y el color separa, si los dioses discuten sus razones, si los géneros se sacralizan y los sexos no encajan, entonces simplemente seremos otros. Nosotros, los otros. Conducen Larry Levy en Radio Caput. Los periodistas asesinados, los desaparecidos, Cansa, agota, desgasta y nos aliena decir todo el tiempo que estamos en crisis. Claro, no solo decirlo o enunciarlo, sino transitar la crisis. Seguramente lo diremos durante mucho tiempo, porque parece que la noche será larga y algo tediosa. Sin embargo, no es la primera vez que el devenir, el suceder de los acontecimientos nos depara un momento histórico y oscuro como este. Hay quienes dicen que esta etapa del mundo es producto de un cambio civilizatorio y en ese cambio quedan atrapadas algunas generaciones que conviven en el presente. Se podría decir que esa descripción funcionaría como un bálsamo que aliviana ese tránsito complejo entre el presente y el futuro por llegar. Pero a pesar de las molestias, la sociedad sigue la travesía que marca la historia a pesar de las dificultades. En ese derrotero coexisten quienes se paralizan, otros caminan lento y algunos que avisoran con rapidez el horizonte. En esa dinámica, y más allá de las descripciones académicas que relatan el presente y proponen el futuro, estamos los que usamos la intuición, las sensaciones y los sentidos para intentar vivir el día a día, con una cuota mínima posible de dramatismo y una buena dosis de realidad soportable. En esa búsqueda del pan cotidiano, también nuestros sentidos buscan cómo llenar otros hambres y otros vacíos. Las expresiones culturales ocupan un lugar no solo de placer, sino también de rebelión y resistencia que permite delinear los perfiles de una sociedad. Por eso, la cultura hoy es blanco a destruir por las armas de la ingeniería del poder real. Bueno, y ahora vamos a presentar a nuestro invitado, que debo admitir que es la primera vez que me ocurre. ¿Por qué? Porque por aquí pasan políticos, han pasado gente de la academia, pasan constantemente, actores han pasado, sí, claro, hombres de la cultura, pero nunca un empresario de la cultura. Y a Carlos yo lo conocí ahí se cuenta el otro día, como 50 y pico de años, ¿no? En un campamento que compartimos con un montón de gente. Teníamos 15, 16 años por ahí. Y ya por aquel entonces perfilaba su tendencia, por lo menos al cine, ¿sí?
Bueno, como para presentarlo, gracias Carlos por venir, ¿no? Gracias por invitarme. No, es un placer para mí este reencuentro después de tanto tiempo, ¿no? Después de haberte visto en los medios constantemente. Teníamos pelos. Teníamos pesábamos mucho menos, pesábamos mucho menos, ¿sí? Es cierto. Bueno, yo te voy a leer una pequeña reseña, después trataremos de charlar con él. Comenzaste a trabajar a los 18 años, alquilaste por primera vez el Ateneo, ¿no? En la calle Paraguay y Suipacha. Ahí te pasó una cosa muy interesante, ahora la quiero contar porque creo que no muchos deben haber vivido una cosa similar. Bueno, cuando eras pibe, y yo soy testigo de eso, coleccionabas programas de cines, y ahí empezó todo tu derrotero que termina hoy, poniéndote como empresario. Allí cuando alquilaste el Ateneo, se te acercó, lo alquilaste con la intención de poner cine, de proyectar películas, pero se te acercaron un par de artistas. Esto lo investigué, lo descubro ahora. Beatriz Bonetti y Juan Carlos Doval se te acercaron porque querían hacer poner al escenario alguna obra, y le contestaste algo, le contestaste a los actores los preferiría enlatados. ¿Así fue tu encuentro con ellos? Justamente porque yo no conocía nada del mundo artístico en vivo, me interesaba el cine, y fue mi manera de explicar que yo era, o mi vocación por lo menos, era ser cinematografista, no teatrero. Y tu valoración de los actores era a través de las películas, y no del por supuesto, no del teatro. Prefiero enlatados por eso, porque además en aquel momento, a diferencia de hoy, que todo es digital, en aquel momento las latas eran las que contenían los rollos de las películas a exhibir. Y también es destacado esto, también los medios lo han puesto ahí como bicho raro, ¿no? Los contratos los firmás con el dedo. Sí. Y dijiste que no era importante que vos lo firmases con el dedo, sino que lo firmase la contraparte, es decir, los actores. Y que nunca tuviste un juicio, nunca una carta de documento, nunca un conflicto. El terror de los abogados, porque no necesité nunca. Y ahí te convertiste, el multiteatro lo fundaste, digamos, o lo refundaste en el 2001, convirtiéndolo en una sala de varios teatros, y lo hiciste con otros teatros, ¿no es cierto? Sí. Y te has convertido también, esto lo supe por otro lado, que de alguna manera entendés mucho del diseño de un cine, de un teatro, de algo. Me llevó la construcción de las propias salas en Buenos Aires y Mar del Plata, te va llevando, sin ser obviamente ni arquitecto ni ingeniero, sin haber estudiado eso, pero sí estudiar la práctica del movimiento del público y de los artistas, porque es lo que hacemos todos los días. Y un pajarito me contó algo que no figura en ningún lado. A ver. Ibas a comer a fechoría y te ponías a mirar a los actores, a la gente de la farándula, podemos decirlo así, como una manera también de poder comprender ese mundo que para muchos de nosotros, más allá de los periodistas, no lo entendemos mucho, ¿no? Hay otros vínculos, otras relaciones. Vos sabés que a veces me toca me invitan a alguna charla en alguna facultad, sea pública o privada, y yo siempre arranco diciendo que me parece paradójico estar dando una charla en una universidad, entre otras cosas porque yo terminé la secundaria y empecé a trabajar. No hice la secundaria, ninguna universidad. Fue el trato que hice con mis viejos, que obviamente querían que arranque una carrera universitaria, y dije, si no logro en un año entrar a ese ambiente al cual quiero pertenecer, me comprometía a que lo iba a hacer. Pero digo que en las charlas siempre cuento qué privilegio tienen los actuales alumnos de poder tener como materias todas las que tienen que ver no solamente con artes escénicas, comunicación, un montón de cosas que hace 50, 60 años no existían. Y yo buscaba dónde poder, entre comillas, aprender a esa profesión. Y entonces cuando me toca eso, siempre digo, bueno, yo puedo hablarles desde la práctica, porque lo que hice desde muy chiquito fue la práctica. Esa práctica, digamos, que como digo siempre, tuvo para mí muchos premios, pero también tuvo, como todo en la vida, su costo. O sea, yo nunca supe lo que era salir un sábado a la noche, a partir de los 17 Vos eras la años. salida del sábado. O sea, yo trabajaba cuando la gente, lo mismo que terminé haciendo hace 50 años, hago lo mismo. O sea, hoy me dijiste, empecé a los 17, 18, hoy tengo 68, hace 50 años que, como un caballo con anteojeras, como alguna vez me definí, hice siempre lo mismo.
Saquemos un poquito de los premios, los vamos a nombrar, pero digamos como para pasarlos por alto. Recibiste el premio Conex de Platino en el 2001 por tu trayectoria. La Cámara de Diputados en el 2018 te destacó por la carrera, por la cultura. Fuiste presidente de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales y fuiste elegido también presidente de la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. Y eso tiene que ver con tu producción más destacada, o por lo menos más conocida, que es la de Mirta Legrand. Durante muchos años hiciste la producción del programa. A ver, ¿cuál es el resultado de eso? ¿Cuál es tu evaluación de haber participado solamente en eso, ¿no? Y no sé si tuviste alguna otra producción televisiva. No, a ver, yo soy teatrista por vía endovenosa y justamente por hacer teatro, produciendo una obra donde participaba Mirta Legrand, Juan Carlos Calabró, Juan Carlos Mesa, todo un equipo, surge la posibilidad de hacer los almuerzos porque era un formato que faltaba de la tele hacía 10 años, estoy hablando del año 89, de hecho empecé a hacerlo en el 90 y ya había suspendido, digamos, en los 80, o sea, por eso estábamos haciendo teatro. Y para mí fue una experiencia maravillosa, porque desde el punto de vista de cuáles fueron mis, entre comillas, maestros para espiar por el ojo de la cerradura, eso, eran Mirta Legrand y Daniel Tiner, o sea que era muy fácil aprender teniendo esos maestros, en ese género, en ese rubro. Y la verdad que... ¿Nunca se te ocurre hacer en televisión teatro? Qué sé yo, se me ocurre Darío Vittori. No. La cosa juzgada, por claro, ejemplo, cosas sí, importantes. pero no, porque lo mío es muy claro, es artes escénicas vivo. O sea, todo lo demás es tele, ni siquiera en la pandemia me subí a ningún tipo de formato, ni lo consumo ni lo vendo. O sea, soy bicho del vivo. Es la que, además porque considero que todo lo que no sea, digamos, todo lo que tiene una pantalla para mí es cine, no es teatro. Pero fue contestando entonces a la pregunta muy simple. Yo en general, una cosa que me dio mucho resultado, yo siempre hice más de lo que pensé. Yo incluso cuando fracasamos... ¿Superaste tus propias expectativas? En ese caso sí, de hecho decidí cortar mi participación en el programa 21 años después, o sea, es bastante, ¿no? Pero en general lo digo como fórmula, o sea, la gente cree incluso cuando fracasamos inexorablemente con tantas obras, que nos quedamos después y veo que algunas personas se sientan a querer analizar por qué fracasamos. Yo siempre preferí estar haciendo la siguiente. Nunca me quedé con el lamento en sí. No, y más que con el lamento, con creer que había una fórmula para entender por qué fracasamos. O sea, yo si hay unas cosas que esta profesión me apasiona, me sigue apasionando hoy, es lo mismo que hace 50 años, que era entender por qué el público elige una cosa y por qué no elige otra. Esa zanahoria que significa conquistar a la gente diciendo lo que yo te ofrezco es lo que me gustaría que veas, es lo que sostiene también económicamente la empresa, que lo veas. Pero digo que hubo tanta prueba y error en relación a equivocarse y creer que uno conoce después con el diario del lunes, que uno conoce por qué se equivocó, y yo veo que se vuelve a equivocar. Entonces, hace muchísimos años que dije, a mí no me expliques el éxito ni me expliques el fracaso, hagámoslo. Ojalá éxitos y no fracasos, pero como las vamos a tener inexorablemente, porque en el mundo del espectáculo, en el mundo de la elección del público, poco importa si es el teatro, el cine, la televisión, la radio, el streaming, los libros, las revistas, lo que vos quieras, nunca va a tener éxito más del 30% de lo que se ofrece. ¿Y cómo vivís lo que está ocurriendo ahora? No hablemos por ahora, vamos a abordarlo en un ratito, la cuestión política de la cultura, ¿no? Ni siquiera la política en sí misma, sino lo que está pasando con la cultura en función de un signo político. Pero hay nuevas tecnologías. Hablaste del streaming, hay teatro por streaming, hay un montón de expresiones nuevas que cambian el lugar del escenario o la forma de mirar el escenario. ¿Intentaste hacer algo en todo esto? No lo vi, pero me dijeron, y salió publicado en todos lados, que en el Eternauta hay una frase que dice algo así como: lo viejo funciona, Juan. Lo viejo funciona, sí es cierto.
yo soy viejo. No. Viejo, no. Viejo en el sentido que yo reivindico y a esta altura no pienso cambiar un ápice en relación a lo que era lo viejo. O sea, yo nací en Mataderos y el cartel del bar de Mataderos decía abierto. Y ahora llevé a los chicos chiquitos que tengo a recorrer el barrio y en Mataderos leo open. Y yo digo, yo sigo diciendo abierto. Bueno, esto es lo mismo para la profesión. ¿Hay una postura filosófico-política en eso que estás expresando? Para nada. Para nada. Yo sí soy gordo porque como la empanada 3 en lugar de una, pero no digo que soy barroco, soy gordo. Me fue muy bien y no tomo pastillas para la presión, diciendo y haciendo lo que hago. Me gusta decir que no es mía la frase, se la escuché a alguien alguna vez, no me acuerdo a quién, y se la tomé, que era, me gusta que mi audio vaya en sincro con el video. Entonces, me cuidé eso y tengo esa cosa de poder hablar en público lo privado y en privado lo mismo, con el límite que impone, por supuesto, la vida personal, pero lo que tiene que ver con la profesión y sin entrar en lo político, también con el mismo mensaje, sea el medio que sea. O sea, no, viste que hay con el tema de los clientes, como digo yo, que tienen los medios, muchas veces hay que adaptar el mensaje, depende del medio en el cual se está irradiando. Es cierto. Bueno, y yo no, y como no me ligo muchas veces gente que no está de acuerdo conmigo porque el cliente quiere escuchar otra cosa, y yo el único cliente que busco es el teatral. Después en todo lo demás ese cliente es el público teatral. El público al que quiero conquistar. Y en ese sentido, entonces, contestando a las nuevas tecnologías, el teatro de los griegos para acá sigue siendo un hecho artesanal, y es teatro justamente porque no interviene la tecnología. Es teatro porque se da en un espacio al mismo tiempo, se respira el mismo aire, cada función es distinta, no tiene red el artista y la apuesta, y la mejor prueba la tuvimos hace 5 años en la pandemia. Por algo dijimos, es lo primero que se cierra, lo último que se abre, porque justamente el teatro fue a contrapelo de lo que pedía Salud Pública. ¿Qué se pedía? Se pedía distanciamiento social y lugares abiertos. Nosotros trabajamos generalmente en lugares cerrados, amuchando gente. ¿Qué te hace definir o decidir poner en el escenario una obra u otra? ¿Cuáles son los criterios? Los criterios, primero que no hay una regla. Yo dije recién que tenemos claro cuántos espectáculos vamos a patinar, con cuántos vamos a patinar. No hay, yo lo describo muy fácil para tu audiencia. En una tallarinada de domingo, a nadie se le ocurriría explicarle a un médico cómo operar, ni tampoco a un piloto cómo volar. Pero todos programamos espectáculos. La señora dice, a mí me gustaría yo vi tal obra, me gustaría que la haga fulana con fulano. Sí, todos diseñamos algo que queremos porque ver. Porque en realidad lo nuestro no es una ciencia, lo nuestro no se estudia. Entonces, como no se estudia, más allá que puede haber cursos, te dije recién, sí. Pero fundamentalmente son de producción, son del lado de realizaciones, pero a los efectos de la programación, a los efectos de elegir qué se pone, parece una humorada, ¿no? Después de haber tenido más de 1000 estrenos, yo no tengo una respuesta, porque de repente me di cuenta que programé a partir de algo que vi en la calle. Pero tu conciencia está puesta, o tu elección está puesta en la masividad, ¿no es cierto? No, sí, yo ya ni siquiera lo llamo teatro comercial. A mí me interesó siempre, desde muy chiquito, lo que hoy llamo teatro industrial. Siempre. O sea, consumo teatro independiente, consumo teatros de nicho, porque me interesa como público. Sí. Pero mi empresa siempre tuve en claro qué es lo que ¿Nunca buscaba. se te ocurrió, por ejemplo, dedicar uno de tus teatros al under, por ejemplo? No serviría en la Avenida Corrientes de Buenos Aires o en Mar del Plata para la necesidad de lo que yo planteo, que tiene que ver justamente con un circuito que es diferente. Sí se me ocurrió crear premios para el teatro independiente, o sea, eso sí, lo he bancado y lo sigo bancando, eso por favor, pero no profesionalmente. Una cosa es lo profesional y otra cosa es lo personal. Cuando estoy en empresario, soy empresario de una empresa de teatro industrial. Eso no quiere decir que me guste más de repente un espectáculo que veo en un sótano
mal preparado y el espectáculo me parece excepcional, y el espectáculo que... ¿Concurrís? ¿Concurrís mucho, a ver mucho, eso? mucho, ¿Sí? mucho, Ujú. mucho. Y no, de repente, que me convenza un espectáculo de Avenida Corrientes. Por eso digo, separo claramente las dos cosas. A veces alguien me dijo un día, hice una morada, porque me dice, ¿y cómo puede ser que no fuiste a ver tal obra en la Avenida Corrientes? ¿Y por qué no puede ser? Pero vos tenés que ver todo lo de la Avenida Corrientes. Ah, sí, le digo, mira, que yo sepa, el dueño de un cementerio privado no quiere morirse para probar cómo es. Así, vende la parcela. Bueno. Como te conozco, sé que una parte de tu trayectoria en lo conceptual, en lo político, lo ideológico, no diría ni siquiera partidario, pero sí ideológico, tenés una sensibilidad que la expresás cuando te hacen entrevistas en los medios hegemónicos, digamos, los medios masivos, y se te nota, y eso es algo de que uno se da cuenta por el lenguaje y por el léxico utilizado. ¿Hay algo de eso en tu apreciación del arte escénico? Digamos, vos lo mirás desde un lado, más allá del negocio que te represente, que tiene su justificación empresarial, digo, pero bueno, cuando mirás un tipo, decís, bueno, este tipo de actuación, esto responde, y este tipo de argumento responde a mi pensamiento, sí, pero a mi tiene sensibilidad que ver, política. Pero no es política, tiene que ver con que no me da lo mismo un éxito de algo que considero que es bueno, llamémosle bueno y malo, a algo que salió mal, aunque tenga mucho éxito. ¿Qué es un éxito entonces? Voy a darte un ejemplo de una obra que conoce mucha gente y después se transformó en película. Yo me acuerdo que en el año 1986, 1 de enero, exactamente en 1986, estrenamos en Mar del Plata una obra inédita de una autora que fue Nelly Fernández Tiscornia. Fue Madin Lanús. Y yo me acuerdo que había poca gente en la sala ese 1 de enero. Yo me emocioné muchísimo. Los cuartetos que la hacía era el de Luis Brandoni, Marta Bianchi, Leonor Manso y Patricio Contreras. Y cuando fui llorando como cualquier espectador, en lugar de felicitar en camarines a los 4 actores, le dije, les propongo que esta obra sea la programación de este teatro para el año que viene, el segundo año, cuando todavía no había comprado el público. Uh-huh. Porque estaba convencido con lo que me había pasado y con lo que vi con las otras 80 personas que estábamos en la sala, que iba a pasar lo que pasó. Bueno, muchas veces yo dije que ahí tenía un ejemplo con el éxito de lo que para mí es hacer bingo. Presentar eso que quería presentar y que el público económicamente lo acompañe. De hecho, estamos dirigidos por Brandoni haciendo la segunda versión de Madin Lanús actualmente en Buenos Aires. Y yendo a Mar del Plata a celebrar los 40 años, justamente el 1 de enero del 26, de ese estreno del 86. Entonces, si yo tengo que contestarte, te digo, ahí tenés un ejemplo de lo que para mí es un éxito, porque lo cumple desde los 2 lugares. Nunca te olvides, vos así me presentaste, que yo soy empresario. Entonces, nunca me escucharon escudarme en la palabra cultura para mi rol empresario. Yo tengo muy claro que yo quiero presentar los mejores espectáculos posibles y vender entradas y seguir contratando gente. Pero sigue perteneciendo al ámbito de la cultura, ¿no? Por supuesto, es industria cultural. ¿Sí? No tengo duda, yo pertenezco al ámbito de la cultura, pero el rol, no contrabandeo roles. No soy el autor, no soy el director, no soy el actor. Sí, ya a esta altura diría que tengo la capacidad para unir todos esos rubros para producir el espectáculo que vamos a ver a partir de la factura artística de cada una de esas personas. Pero eso para mí tiene que ver con la apuesta. Y partidariamente yo siempre digo, yo soy afiliado a un partido. Se llama PT, es el Partido Teatral. Y a mí me ha ido muy bien siendo afiliado. Es más, yo me considero fundador del partido y tengo mucha gente que me acompaña en ese partido y que tiene algunos lineamientos. El principal es un tema ético. No es un tema, yo cambio la palabra política por la palabra ética. Y en ese sentido a mí me ha ido bien. Pero dejas la política dentro de tu ser, digamos, al costado de tu función empresarial. Es que yo no titulo política. Todos hacemos política, sobre todo el que dice que no la hace, en los actos de cada uno. O sea, para mí hacer política es cumplir
ciertas normas que tienen que ver con la sociedad, con la gente con la que uno trabaja, con la comunión de ese activo que significa los colaboradores, que me permite a mí en este momento tener todos los teatros abiertos y yo estar en vivo charlando con vos. O sea, ahora en este momento hay gente trabajando para que se produzca esta noche el hecho mágico del teatro. Y yo no estoy arriba del escenario, estoy acá. Entonces, me parece que si eso se quiere llamar a hacer política, llamarlo así. Yo la llamo respeto ético por la profesión que profesa cada uno. Dijiste algo muy importante, que es no malversar el rol, y me parece que eso es central en tu profesión y en cualquier profesión. Si tuvieses que definir cuál fue tu mayor expresión teatral que te hayas sensibilizado por encima de cualquier otra cosa, ¿tenés para señalar? Sí, seguramente fue el día 6 de agosto del 81, el día que... ¿Vos te acordás todas meticulosamente todas esas...? En la profesión, sí, en la profesión muy, muy meticulosamente. Después me preguntás cuándo cumple años mi mujer y tengo que preguntarle a ella. Pero cada uno tiene tiene su locura, ¿viste? Está muy bien, está bárbaro. Pero sí me acuerdo que el 6 de agosto del 81, porque esa madrugada volaron el Teatro Picadero, donde se hacía el teatro abierto, y donde algunos... El pasaje de Discépolo. El pasaje de Discépolo. Y donde algunos, como fue nuestro caso, digo nuestro porque teníamos alquilado el Teatro Tabarís con Guillermo Bredeston, y lo ofrecimos, como tantos otros, y Teatro Abierto, la comisión que representaba ese conjunto de artistas, eligió hacerlo en el Tabarís. Entonces, por supuesto, fue muy digamos, muy fuerte. Muy choqueante, sí. Había un empresario, para ponerle una cuota de humor, año 81, Teatro Volado, y que fue Carlos Petit, que nos miró y nos dijo: muchachos, los bomberos lo ponemos a Borderó. A Borderó, para que se entienda, es la planilla de asistencia y los gastos que tiene. Los bomberos, además dijo lo ponemos, le sacó la S. Los bomberos lo ponemos a Borderó. Entonces, vos, qué cosa, ¿no? Por un lado pasaba lo que pasaba y por otro lado daba hasta pie, para, como en toda la vida, para poner una cuota de humor para pasarla mejor. ¿Tenés alguna obra que sea tu baby, que digas, no importa que sea actual o de tu historia, pero que digas: pucha, qué bien que la hice ahí, me gustó, me siento tengo pleno? Un tema familiar. Yo dije recién, yo tengo 3 hijos. Tengo mi hijo Tomás, que tiene 39 años, que te acompaña a vos en la empresa. Yo a esta altura lo estoy acompañando yo a él. Bueno. Cada día que pasa hay más gente que me dice: llegó el papá de Tomás, o sea, ya no es el hijo de, cosa que a mí me da como padre la mayor satisfacción. Por eso lo digo. Y tengo en esta segunda administración que estamos desarrollando con Karina 2 chicos de 8 y 6 años, y justamente la más chiquita, y acá contestando a tu pregunta, le pusimos de nombre Matilda después de haber visto aquel musical en Londres, y concretamente Matilda aquí en el Gran Rex hace 2 años fue como nuestra apuesta familiar, que terminó también siendo buen negocio, lo aclaro, pero fue nuestra apuesta familiar, con todo como para que salga como salió, y donde me dio mucha satisfacción estar con los chicos en la platea. Tuviste que sacrificar, ya nombraste a tu mujer con 2 chicos chiquitos, seguramente Tomás, matrimonio anterior. Mujer, sí. ¿Sacrificaste de tu vida personal en pos del laburo? Es decir, como consecuencia. Por suerte. Yo dije antes que de mis 50 años de teatro, yo te diría que los primeros 20 yo me dediqué a trabajar. Y cuando digo me dediqué a trabajar, dije antes, que no existía vamos al cine el sábado a la noche. A mí cuando me dicen y escucho, los pibes van a bailar, yo nunca supe lo que era eso. No me interesó nunca. Como no me interesaba cómo se formaba un equipo de fútbol. Yo tardé años en saber que se cambiaba el arco. Cuando me acostumbraba a mirar para un lado, me decían cambiaban para el otro lado. No me interesó. Por eso digo que dije antes caballo con anteojera. ¿Es bueno? No es bueno. Depende de cómo lo quieras ver. Yo preferí especializarme en una cosa. Y esa cosa, que es la profesión teatral, en mi rol de empresario, la sigo estudiando permanentemente. Yo no encuentro mejor lectura que estudiarla. Vamos a ir a un entreacto, ya que estamos hablando de teatro, vamos a ir a la pausa y me vas a contar qué significa eso de seguir estudiando el tema y profundizando, porque
resulta interesante, no todo el mundo que tiene un éxito, una empresa exitosa como la tuya, sigue estudiando. A lo mejor a veces se sienta en los laureles y sigue trabajando, pero ya por deporte, para acumular, y vos no me parece, no me suena que estés en esa onda. Martín Loza en los controles, ¿nos conducís a la pausa, al entreacto? Enseguida volvemos con Estamos aquí, Nosotros, los otros, estamos aquí, en Radio Caput. estamos aquí. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? Infosiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 1128679078 y recibilo gratis todas las mañanas. Vos sos la única que me hace feliz cuando nadie te dice la verdad. Infosiberia, las noticias en tu celular. No seas como los demás. Manda un mensaje de WhatsApp y recibilo gratis todas las mañanas. La lupa mágica de la palabra, donde se nos asoman los de las teclas y nos proporcionan un pedazo ya. La lupa mágica de la palabra, con la conducción de Alejandro Gil, desde San Miguel de Tucumán. La lupa mágica de la palabra. La palu cájima de la bralapa. De lunes a viernes, a las 12 de la noche. En Caput. En Caput El expresidente de Uruguay, José Pepe Mujica. pasan cosas. Es un momento de cooperar, de juntarse, de aguantar la solidaridad. Lógicamente, cuando las papas queman, los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. La solidaridad no es una cuestión de limosna espontánea. La solidaridad tiene que ser una política en este momento. Es momento de cooperar y creo que hay que llamar a que los hombros más fuertes den una mano a los más débiles. Radio Caput. Se tendrían que sentir orgullosos de poder contribuir. Esas cosas. Seguimos en Radio Caput con Nosotros, los otros. Estamos aquí, oye. Estamos charlando con Carlos Rottenberg, segundo acto. Segundo acto. El segundo acto después del entreacto. Yo siempre digo, Carlos, que qué lástima no poder, por cuestiones lógicas, no sacar al aire el entreacto, es decir, el descanso de los programas, porque generalmente se producen conversaciones. A veces, como en este caso, no viene al caso ponerlas al aire en lo personal, pero sí en lo conceptual. Con los políticos pasa lo mismo, ¿sí? Se atreven a decir más cosas que la que dicen al aire. Y es interesante. Algún día uno tendría que tomar nota y escribir sobre los descansos en la radio y las conversaciones que se producen. Bueno, habíamos dejado pendiente, Carlos Rottenberg, el tema de qué significa después de 50 años de profesión o más, ¿ya? Esto de seguir estudiando, no estar apoyado, sentado o acostado cómodamente en ese éxito que representa tener varias salas, tener todo un andamiaje empresarial importante. Vos decías, ¿no? Mientras estás acá en la radio, la gente sigue laburando, gente que te acompaña de hace muchos años. Estoy casi seguro que el staff de gente que te acompaña debe ser añejo como tu profesión, porque si este es el trato que vos tenés así tan transparente, entiendo que como... Si hay una cosa que les admiro a los americanos del norte, es el respeto por el trabajo, por la gente grande y discapacitada. Ah, mira vos, qué interesante. O sea, si vos te fijas, sí, es una cosa que sale de lo común. La gente es grande, muchas veces no bonita, muchas veces con discapacidades físicas, y en ese sentido son bárbaros, son bárbaros. Yo soy de la escuela aquella, la escuela de... ¿Cuánto hay de elección tuya para elegir los actores en una obra?
Si te pones de acuerdo con el director, con en el general, escritor. respeto al director. ¿Sí? En general, ¿Cuáles son los criterios que...? No, en general respeto más al director, que viene con una idea de para este papel me gustaría fulano, fulano y fulano. O sea... ¿Alguna vez te eso... opusiste a alguien por algún criterio? No, porque si uno confía en la dirección, a mí, yo soy de la época que se decía director general. El director general, ¿qué quería decir? Era algo así como el nexo entre el artista y la empresa. Por eso era director general. Tenía que entender las dos partes. No podía ni quedarse 14 años ensayando la obra, porque empresarialmente iba a ser inviable, y tampoco podía seguir la locura del empresario de decir, hoy contrato fulano, mañana estrenemos porque quiero vender entradas. Entonces el director, y en ese sentido yo creo que uno de los secretos es rodearse de buenos directores. Y cuando digo buenos directores no me estoy refiriendo solamente a lo que se ve arriba del escenario, a cómo mantiene el grupo. Yo siempre digo que a mí al más talentoso y mala persona, invítame a verlo en el teatro de otro. Porque sé que con la mala gente, por más talentoso, ya no compro eso. Yo el talento de gente que digamos que va a romper climas laborales no me gustan. No necesito ningún protocolo para eso. Y con respecto a estudiar, pues es que yo antes dije que en mi época esto no se estudiaba. Pero una vez, de chico, tendría 20 años, fui al médico y no sé cómo el médico dijo, no, mañana no puedo, no sé cómo fue, dijo, porque tengo que estudiar. Y fue la primera vez que yo escuché que un médico estudiaba. Digo, pero ¿cómo? Si él ya es médico, ¿para qué va a estudiar? O sea, vengo a preguntarle mi diagnóstico, y él no sabe mi diagnóstico. Y ahí aprendí que los buenos médicos seguían estudiando y seguían actualizándose. Bueno, eso que fue casual me lleva a pensar cada vez que yo me siento con algún libro, con alguna cosa que encuentro. Justo esta semana, a raíz de un estreno del Teatro Nacional Cervantes que tiene que ver con la historia de la revista hasta 1930, me puse a repasar qué pasaba con los teatros del centro de Buenos Aires, fundamentalmente Avenida Corrientes, entre 1910 y 1930. Y encontré cosas maravillosas. Por ejemplo, que una entrada al teatro costaba el equivalente a tantos kilos de pan, tantos kilos de carne. Esa era la comparación que se usaba en ese momento. Y yo toda la vida hice eso, de compararlo, y empecé a buscar qué diferencia había en el precio de la entrada hoy contra el kilo de pan, contra el kilo de... O sea, lo mismo que hacían los empresarios 100 y pico de años atrás. Incluso una sala nuestra, el Liceo, me sorprendió porque decía una pareja, la señora trabajando en casas particulares y el marido, decía, ganaban 150 pesos por mes. Y la entrada al Teatro Liceo en platea costaba $1.50. Y rápidamente llamé y dije, bueno, si hoy una entrada vale 35.000 pesos, 100 entradas de 35.000 pesos son 3,5 millones. Quiere decir que la gente que puede consumir 2 entradas y salir una noche, siguiendo lo que pasaba en el mismo Teatro Rivadavia y Paraná 110 años atrás, tiene que ganar 3,5 millones de pesos. Por lo tanto, aquel que esté ganando poco más de 1 millón de pesos ya perdió la posibilidad de ir al teatro nuestro. ¿Y qué te genera eso? Me genera una respuesta actual. Sí, todo el tiempo. Ese es uno de los roles empresarios. El rol empresario es cómo hacer para llegar a la mayor cantidad de gente sin poner en riesgo la producción. Porque el secreto es ese. Mira, yo siempre, seguramente no sea novedoso, pero es la fórmula que yo tengo para explicarlo. Yo siempre dije que cuando se reparte mal, o sea, alguien se lleva todo y el otro le queda muy poco, eso no es crisis, está mal repartido. Crisis es cuando le sale caro al que consume e insuficiente al que produce. Ahí tenemos el problema. ¿Y es lo que pasa hoy? Hace bastante pasa eso. Hace bastante que muchos, sobre todo las pymes, sí, que te explican que no le alcanza al que cobra lo que cobra, pero tampoco tiene más para dar el que paga. Entonces,
es muy jorobado el tema. Estamos hablando de una estructura capitalista, no estamos hablando de nada... ¿sí? Argentina capitalista Sí. de siempre, Ok, o sea, ok. dejemos el ICUF del lado. Sí. O sea, seamos realistas. Para los que no saben, el sí, ICUF es judío progresista, los judíos progresistas, claro, que fue donde nos conocimos. Así es. Pero entonces, digamos, este es un país capitalista, y si hace falta algo, miremos las elecciones en Ciudad de Buenos Aires últimas. Entonces, hablemos... Dije antes, si soy gordo, no digo que soy barroco. Nosotros vivimos una sociedad capitalista de siempre. Carlos Rottenberg, te pregunto, ¿cómo vivís este momento donde todas aquellas cosas que vivimos en ese grupo histórico de judíos progresistas, por ponerle algún título, todas esas expectativas de vida, hoy nada de eso se cumple y... Bueno, tenemos que seguir viviendo. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo conciliás con esa parte histórica de deseos, de anhelos que teníamos en nuestra juventud? Yo creo que seguimos teniéndolos. Ajá. O sea, yo creo que seguimos teniéndolos. Incluso creo que los que piensan distinto también mayoritariamente los tienen. O sea, yo no me... ¿Será que...? Es decir, que no resignamos nada, pero estamos en una adversidad mucho mayor. Pero estamos en una realidad que no hemos tenido respuestas positivas por parte de muchos cargos elegidos a lo largo de décadas. O sea, ¿nos equivocamos en el mensaje? ¿Nos equivocamos en la forma de seducir? ¿Nos equivocamos en qué? No, yo creo que simplemente que digamos, si hay una cosa en la cual no creo hace muchísimos años, es que de repente haya tantos patriotas que quieran tomar la actividad pública por el beneficio del otro. No creo. ¿Descrees de eso? Descreo tanto patriotismo. ¿Esto acá o es un fenómeno mundial? No sé, ¿O es una crisis de la democracia? ¿Cómo lo mirás? No, soy empresario teatral y argentino, muy argentino, entonces trato de corresponder en lo que siento por Argentina. No quiero incluso equivocarme por un mal diagnóstico. Pero en Argentina veo demasiado patriotismo, en el cual no creo, en relación a tanta gente que quiere dedicarse a la función pública. Y en ese sentido, eso me da sospecha. Y sin importarme ideológicamente a qué responden, me da sospecha. Pero concretamente, por lo que decís, tengo, y yendo a la cultura... bueno, sí, a eso iba, sí. Yo contesto muy fácil. Primero hago una salvedad. Para poder decir lo que voy a decir, primero hago una salvedad. Desde los 18 años, no sé bien por qué, por suerte, siempre tuve en claro que yo era capitalista al 100%, privado al 100%. Y me preocupé en 50 años ni siquiera en venderle una entrada al Estado, a ningún gobierno. Siempre dije que eso me iba a dar independencia, y la pucha sí me la dio. O sea, yo enfrento una cámara y digo, a mí no me van a venir a traer una factura, y tampoco en ¿Nunca negro. tuviste una censura? Censura sí, la dictadura, te puedo leer el volante de memoria, si querés, pero querés que te diga. Parte de Guerra número 622, el señor Carlos Rottenberg me produce espectáculos en el Teatro de Pinamar que cuenta con la participación de elementos que hacen la apología marxista. Ellos son Mercedes Sosa, Luis Brandoni, Moncho Mieres y Mariquena Monti. Señor vecino, si continúa con esa actitud, procedemos a volarle en mayúscula y entre comillas. Eso fue la AAA. Después, no, eso fue enero del 79, viernes 5 de enero. Procedemos a volarle el departamento como primera medida. Señor vecino, no acepte en su edificio un apañador de subversivos. El otro día se lo leí justamente a Brandoni, a Mariquena Monti, dije, vengan subversivos. Mercedes Sosa falleció Moncho Mieres, pero nos reíamos con el volante porque ellos eran los subversivos, ¿no? Le decía a Brandoni, votando a Macri y sos el subversivo del volante. Bueno, la gente cambia. Ese volante, Brandoni cambió. Ese volante estaba tirado por abajo de la puerta. ¿Pensás que podés volver a vivir una situación similar como está el derrotero de la política hoy? Con este gobierno pero sí, lo hay, y también conozco gente que los gobiernos anteriores estaba asustada, O sea, no nos olvidemos que esto no es solamente de ahora. Lamento, dije antes que yo tengo un solo discurso, a mí me gustó siempre mirar las cosas con los dos ojos. Me fue bien mirando con los dos ojos. Por eso digo, dije esto que voy a decir ahora, lo dije en C5N y lo dije en TN. Yo vengo a este canal y digo exactamente lo mismo que digo en el otro. O sea, me da lo mismo. Y en ese sentido, yo, por supuesto, estoy totalmente en contra y me horroriza
las campañas que se le hace a ciertas personas, pero también me horrorizaron cuando se le hacían a otras del otro lado. O sea, en ese sentido, por eso hablé, para mí la ética es una sola, no puedo escupir al que me interesa a mí escupir y después enojarme porque me escupen. O sea, en ese sentido, no quiero quedar bien con nadie. ¿Podrías de algún modo ensayar una respuesta o un diagnóstico de lo que le pasa al país? ¿Te animás a más o menos delinear yo creo por que qué la Argentina está en un momento de como Argentina fallida? Es que no es Argentina, somos los argentinos que estamos defraudados. Yo no creo, o sea, yo no hablo de la Argentina. Defraudados de nosotros mismos en última instancia. Defraudado de lo que nos dicen que va a pasar y no pasa. Ajá. O sea, son muchos años diciéndole eso a la gente. Es demasiado. Y demasiado viendo actos de corrupción por parte de personas que nos dictan cátedra, que levantan deditos. Entonces, no sé por qué hay que sorprenderse tanto. O sea, si yo te invito a decirte que en el teatro nuestro dan la mejor obra y vos me comprás la entrada y después me decís, cambiamos la obra, pero mire que esta es buena y me comprás la entrada y después te digo, sabe que las dos anteriores fueron fallidas, pero esta es la mejor y me compré la entrada. No va a venir la cuarta vez a comprar la entrada. Ya no nos creen más. ¿Hubo algún periodo desde los 80, desde el regreso de la democracia hasta ahora que te haya hecho sentir un poquito mejor? Y Alfonsín, después del 10 de diciembre, obviamente, veníamos de la dictadura, en ese momento, más allá de las personas, tenía que ver con la vuelta democrática y tenía que ver con un momento bisagra del país, obviamente. Recién te hablaba del volante del 79, sí. Te hablé de teatro abierto volando un teatro en el 81, La Pucha, el 10 de diciembre del 83 fue un día, marca una cosa muy gloriosa. Lo que sí creo es que hay ¿Decepcionó también esa época después? Yo te diría a esta altura que viendo los resultados siempre fuimos decepcionados. Ajá. O sea, vos decís que es crónico, es recurrente. Y mirá, si no tendríamos que estar todo el tiempo hablando de la... Vos cuando hiciste la entrada de este programa, usaste un término que es crisis. Sí. Y yo te diría, yo te escuchaba y digo, sí, pero ¿cuánto tiempo el oído de la persona puede escuchar la palabra crisis que sigan pasando las décadas y escuchamos la misma? O sea, ¿viste que antes me preguntaste sobre Mirta Legrand? Sí. Nunca me voy a olvidar que en el 89, para poner el programa en el aire, hubo que hablar con él en Casa de Gobierno con Carlos Menem. Y la frase de Fernando Niembro, que era el secretario de Medios, es ¿cómo se va a almorzar en cámara cuando hay gente que no come? Como si el tema fuese que el problema lo tiene el programa de televisión, no, el problema es que la gente no come. O sea, no atacamos el problema, o sea, no lo arreglamos si come escondiendo, o no come, escondiendo la falta de comida. Entonces quiere decir, te hablo de esto porque me acuerdo ese comentario del 89 y digo, entonces, ¿de qué crisis estamos hablando? ¿Cuándo no estuvimos en crisis? Siempre nos faltó los 10 para el peso. Siempre nos faltan los 10 para el peso. Dame tu diagnóstico de la cultura hoy, que incluye el teatro, pero no es solamente el teatro. ¿Cómo ves? Porque hubo periodos donde hubo una explosión cultural importante. A ver, yo te dije recién que me cuidé siempre y fue espontáneo de no tener ninguna vinculación con el Estado. Eso me permite muy livianamente, porque no mojo económicamente, no mojo por intereses ni directos ni indirectos en eso, decir que hay que defender la cultura, que la inversión en cultura debe existir. Pero no hablo ya de la cultura artística solamente. Hablo de la cultura... Sí, yo como cuando pienso, ¿para qué mando a los chicos al colegio si cuando ven a los más altos funcionarios de un país putean de la manera que putean? O sea, es como, también eso, o sea, ya no hablo de la cultura teatral, no hablo de la cultura del espectáculo, de la cultura pictórica, no, estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de lo cotidiano. A mí eso me aterra, porque además eso no puede tener buen resultado para las generaciones que siguen. No puede, hay un tema de ser y parecer. Yo creo en eso de ser y parecer. No alcanza muchas veces con ser, y mucho menos con parecer. Pero las dos cosas unidas sí creo. Y en ese sentido me parece que estamos entrando en una zona peligrosa. Una zona peligrosa donde cada vez nos cuesta más preservar eso. Como nos costó en los 90 con la televisión. Yo me acuerdo que en la televisión yo decía, me acuerdo que Tinelli se llevaba 3 o 4 alfajores a la boca al mismo tiempo, en vivo, y yo decía,
¿cómo le enseñamos a los chicos que no coman con la boca, que no hablen con la boca llena de comida si lo están viendo por la televisión? ¿Cuánto más vale este mensaje que las maestras a la mañana explicando lo contrario? Bueno, ese ejemplo de los 90 lo llevo ahora al terreno. Por estos días está el gobierno tratando de alterar la fórmula del Instituto del Teatro, ¿no? Está agrediendo de algún modo la autarquía de la que dictamina la ley. ¿Cómo lo ves eso? Yo contesté a eso ayer porque soy una de las voces que, sin tener interés en eso, porque no mojo, dije recién, sí, pero yo fui una de las voces que en el Congreso explicó en el 97 por qué la necesidad del Instituto de Teatro es la ley 24.800 y lo bien que le hizo el Teatro Independiente. O sea que ahora todavía no tengo muy en claro, o sea, está claro, ¿no? Los alcances de esta intervención. Los alcances, y quiero saber, porque a mí me gusta en todo, buscar el lado B de las cosas. Quiero entender si efectivamente eso, que obviamente va a seguir existiendo, el Instituto de Teatro no se va a cerrar, ni mucho menos, pero quiero entender y estar seguro que no se descubra ninguna cosa que pueda... Si intentamos explicar lo que pasó con el Inca o entender lo que pasó con el Inca, un ente autárquico que no necesitaba dinero del Estado, pero sin embargo fue intervenido, fue reducido, ¿podríamos esperar una cosa diferente del Instituto del Teatro? No lo sé. Yo creo que el Instituto de Teatro va a seguir siendo, o a lo mejor déjame que sea iluso, que va a seguir estando para lo cual fue creado, que decía que el 90% de sus ingresos, que no van a ser tocados en principio, y esto lo ha manifestado el gobierno, tienen que ser para la producción de teatro. Y el 10% para el mantenimiento del edificio, del instituto. Eso me invita a que dentro de unos meses te invite de nuevo, porque vamos a comprobar cuál es el efecto de la intervención de un gobierno como este gobierno. No, estamos de acuerdo, estamos todo con pinzas, ¿eh? Yo también lo tomo con pinzas, sí, pero también conozco mucha gente que a lo largo de estos años se quejó por no haber podido justamente percibir lo que entendía que le correspondía porque no había más partidas. Entonces, me gustaría saber, simplemente para estar seguro, si los fondos necesarios para el fomento teatral realmente no se quedó en costos fijos del instituto. Entiendo es eso, por eso digo, ¿sí? quiero me falta datos. Nos falta también mirarnos con respecto a ese tipo de cosas y no... Porque conozco organismos que efectivamente han tenido mayor aporte para sus costos que para el objetivo para el cual fue creado. Sí. Bueno, de eso hay mucho, sí. Por eso digo, vamos despacio. Carlos Rothenberg, se nos está acabando el tiempo y, como te confesé al principio, pude entrevistar, me siento cómodo entrevistando políticos, entrevistando funcionarios, sindicalistas, algunos actores que han pasado por aquí, Palomino, Alejandra Darín, qué sé yo, varios, Larrese, Osmar Núñez, bueno, un montón. Nunca un empresario. No es la característica del programa, pero sí es la característica de tratar de rememorar con una persona que conocí hace pila de años un espíritu que por aquel entonces me era muy cercano y por la trayectoria tuya entender que algo de todo eso nos queda todavía. Entonces entrevistarte fue eso y preguntarte si hay algo que querés decir que no te haya preguntado. No, pero voy a cerrarlo con lo que acabas de decir. Dale. ¿Sabes por qué me invitás como empresario? Porque es mi rol. Dale, está bueno. Y esto lo pensé muchas veces y lo dije, porque ser empresario, y bien ganado la mala fama, es una tarea que se hizo muy mal. Y yo antes te hablé de la ética, y yo digo que la ética no tiene roles. O lo sos o no lo sos. En la vida cotidiana puede ser el mejor sindicalista o el menos ético, y podés serlo siendo obrero, siendo empresario, siendo cirujano o siendo lo que vos quieras. Y te lo digo porque mi frase de cabecera es: el riesgo es la justificación moral del empresario. Al que no hay que invitar es al planero de guante blanco, que es el que se dice empresario
y que en realidad está colgado la teta al Estado, señalando al otro como el verdadero culpable. Con esa frase vamos a cerrar nosotros los otros de hoy. Te agradezco infinitamente Por que favor. te hayas llegado sabiendo que estabas con problemas recién operado y accediste a venir. Muchas gracias, Carlos Roteme, por haber estado en Nosotros los Otros. Quienes nos están escuchando o que nos están viendo a través de YouTube, quédense, viene que nadie nos escuche. Y a la cabeza está Mauro Bello. Así que, bueno, los invito a que sigan aquí. Martín Loza, gracias por haber conducido los botones de este programa. Nos encontramos dentro de 7 días. Mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos. No nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Hasta aquí, nosotros los otros de hoy. Estar en la guerrilla, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos. En Caput